de Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. El capítulo 2 de Segunda de Pedro. Nosotros vimos con anterioridad parte del versículo 1, ¿verdad? Del capítulo 2. Así que hoy no voy a explicar mucho sobre los falsos profetas. Dice Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ya hablamos bastante el tema pasado sobre los falsos profetas, ¿verdad? Los falsos maestros. Así que hoy no vamos a hablar sobre esto, sino vamos a hablar, ya hablamos también sobre el problema de las personas, del por qué caen en la trampa de los falsos maestros. Vimos todo esto, ¿verdad? Ya ahí está en internet, pueden verlo, darle una repasada al estudio de Segunda de Pedro. Pero hoy estaremos más bien viendo sobre el castigo que hay para estos falsos profetas, para estos falsos maestros que aparentemente en nosotros nos pueden sorprender el por qué Dios los deja, ¿verdad? ¿Por qué pueden hacer tantas cosas? O sea, ¿por qué pueden lograr tanto dinero, construcciones, supuestos milagros? Dices tú, en el nombre de Dios, porque todos lo hacen en el nombre de Dios y sus predicaciones, sus enseñanzas. ¿Cómo es posible que puedan lograr esto? Bueno, hoy estaremos viendo qué es lo que Pedro dice acerca de esto. Pero antes de continuar al versículo 2, quiero detenerme un poquito en donde dice, en el versículo 1, dice que aún negarán al Señor que los rescató. Quiero detenerme en la palabra que dice que los rescató. Cuando estamos viendo la palabra rescatar, realmente estamos hablando, la palabra es agorazo, que quiere decir compró, que quiere decir, por eso dice que Él rescató, porque Él dice la palabra de Dios que Él nos compró con su sangre preciosa, ¿verdad? Su muerte en el Calvario fue como un rescate, fue un pago del rescate por el pecado de muchos, dice la palabra de Dios. Y aquí dice Pedro que estas personas, estos falsos profetas, estos falsos maestros, dice, negarán al Señor que los rescató. Aquí quiero que ustedes analicen esto, porque una cosa es que Jesucristo en su muerte nos rescató, porque dice que vino a morir por todos. Amén. Algunos dicen que Cristo vino a morir por los que serían salvos. Que ya Cristo sabía quiénes iban a ser salvos y pagó el precio por ellos, pero no. La palabra de Dios nos enseña que Él vino a pagar por todos. O sea, aquí no hay que, pues es que, pues será que a mí, pues Dios no me va a salvar, ¿verdad? Porque pues a mí ya me tocó la condenación. No. Aquí te vas a condenar porque tú quieres. Porque tú no aceptas luchar, porque tú no aceptas creer en Dios, que tu pecado te lleva a condenación. Pero si tú quieres ser salvo, dice la palabra de Dios, todo el que quiera ser salvo, amén. Venid a mí todos los que estéis cargados, cansados, y yo os haré descansar. En otras palabras, tanto la salvación como la ayuda divina viene de Dios para todos, porque como vimos el tema pasado, Dios es amor, amén. Y Él simplemente ayuda a todos, aún a los pecadores, le guste a los que no, a los que dicen que no son pecadores o no, o lo quieran creer los pecadores o no, Dios los ayuda a todos, porque Dios es amor. Pero eso de que ayude Dios a todos no quiere decir que sean salvos, ni que todos sean sus hijos. Esto quiero hacerlo claro cuando leemos y aún negarán al Señor que los rescató. Quiere decir esto, entonces, que estas personas son hijos de Dios, pero se abandonaron a Dios y se confundieron y dejaron a Dios. No, esto no quiere decir esto. El hecho de que leamos aquí que negarán al Señor que los rescató, agorazo, que pagó precio por ello, no quiere decir que sean salvos. Aquí lo que estamos leyendo es
que ellos simplemente vienen a Dios que los rescató, pero ellos no vienen por perdón de pecados. Ellos no vienen porque aman a Dios. Ellos vienen porque han encontrado que se adapta muy bien a sus filosofías y a sus ideas el hecho de encontrar una religión para venderla, para ocuparla como una mercancía. Porque el tema que ustedes están viendo aquí es de que esos falsos maestros ocupan a las personas como mercadería. ¿No es lo que leímos? O sea, ellos no vienen a Dios por el perdón de sus pecados. Ellos vienen porque creen que es una buena inversión, algo bueno para hacer negocio. Y aquí hay un grave problema. La palabra de Dios no es para hacer negocio, le guste a las personas o no. Me estaba diciendo, el otro día estábamos platicando con mi esposa, veníamos platicando, dice que hay alguien, no, me parece que fue usted, hermana, que le comentó a mi esposa acerca de alguien que había estudiado para misionera, algo así, y que tenían un conflicto, un problema. ¿Por qué? Porque la idea es estudiar para misionero. Y que el problema que tenían era el problema económico. Es como quien estudia para pastor y después se queja de que tiene problemas económicos. Es que aquí está pasando algo en la mente de estas personas. Están pensando que esto es una profesión. Están pensando que van a invertir. Y hay otros también, no sé cómo llamarlos, que aprovechan la situación y hacen sus famosas escuelas, ¿verdad? Hacen para preparar a servidores de Dios, pero ¿cómo cobran? ¿Cómo cobran? O sea, hacen negocio con las cosas de Dios. Y ahí está el problema. El problema está que estas personas que menciona Pedro no es que hayan sido salvos y que cayeron de la gracia o ahora es salvo y mañana ya no. Acuérdense una cosa, la palabra de Dios en las citas bíblicas que tenemos, los hijos de Dios vamos a lograr la victoria. No es que a ver si podemos, es que la vamos a lograr y lo hemos visto de una o de otra manera. ¿Cómo? Una. Porque por tu fidelidad, porque te esfuerzas, buscas al Señor con todo tu corazón, quieres servirle. Y la otra, que siempre va, esa nunca falta, ni falla. Más fácil también que falle la primera que mencioné, es la vara de Dios. Amén. Dice el Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Entonces, la gran realidad es que Dios a sus hijos, dice que Dios al que toma por hijo, corrige. Amén. Así que si tú crees que porque tú nunca te han corregido, estás muy bien porque tú no has hecho nada, yo creo que más bien deberías preguntarte si tú eres hijo de Dios o hija de Dios. Porque de que Dios nos va a corregir, dice que al que toma por hijo lo corrige. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios Dios va a terminar lo que comenzó en nosotros. ¿Con vara? ¿O porque te esfuerzas y mejor eres de corazón noble, de corazón humilde? Porque la vara es ¿para quién es la vara? Para el necio. ¿No dice la Biblia que la vara es para la espalda del necio? Entonces, a veces hay cristianos que somos muy duros. No somos de corazón humilde, no queremos hacer las cosas que debemos hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Ándele. Y nos endereza. Y la cosa es que ahí vamos caminando. Cuando leemos aquí en segunda de Pedro que estas personas, dice que son personas a las cuales el Señor los rescató, no quiere decir que ellos son salvos. Quiere decir que son parte también de las personas de los cuales podían haber tomado la salvación, pero no la tomaron, no la abrazaron. Cuando Juan, ¿han leído esa escritura donde Juan dice que esos falsos maestros vinieron, dice, y enseñaron, pero no eran de nosotros? ¿Se acuerdan de esa lectura? Dice, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué? Estarían con nosotros. En otras palabras, permanecerían con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso ellos no están con nosotros. En otras palabras, ellos tomaron el nombre como cristianos
Y salen a predicar el nombre de Dios y hacen grandes campañas y al rato ahí está su testimonio personal, está su vida, todo es por dinero, todo es por ganancias, tratando de hacer negocio en todo para poder tener lo que tienen. Y las gentes, pues que trae la Biblia, habla de Dios, pues sí, pero tú estás viendo su testimonio y tú estás viendo todo lo que está enseñando y sin embargo aún así lo sigues. Preguntas, comentarios. Acuérdense que este no es mensaje, este es enseñanza. Salud. Esta es enseñanza, aquí es plática, aquí es que ustedes están también dialogando. Comentarios. Qué bueno fuera, pastor, que el seguir a Dios fuera como cuando, por ejemplo, las fotos o todas las réplicas de la Virgen María en México, cómo es de que lo utilizan para lucrar, hasta los chinos, y como los chinos los hacen más baratos, la gente aprovecha más el precio. O sea, ¿de qué manera se maneja? ¿A mercancía? Sí. Se hace mercancía de la religión. Sí, pero están lucrando con el sentimiento de las personas en realidad, pero lo que ellos llevan enfoque es cuánto más van a ganar. Sí, hermano. Bueno, por decir, no, es un es comentario, ¿verdad? Sí, adelante. Sucede que muchas veces las personas vienen a Cristo, o sea, Dios sí lo rescata. O sea, hay un proceso, ¿verdad? Porque la promesa es promesa y Dios la cumple. Entonces vienen a Jesucristo y por tanto, pues, la salvación también es para ellos porque los rescató, ¿verdad? De todo pecado y maldad. Si hay arrepentimiento, pero sucede que con el paso del tiempo, estas gentes como traen ciertas ideas, traen ciertas capacidades y empiezan a ver en el pueblo de Dios pues misericordia, empiezan a ver amor, buen sentimiento, buen corazón, empieza a haber mucha, ahora sí que abundancia del amor de Dios, ¿no? En el pueblo cristiano y se empiezan a perder, creo yo, el sentido de las cosas y empiezan a poner, ahora sí que les empieza a ganar, ¿verdad? Porque todos traemos un algo del mundo. Traemos corajes, traemos envidias, traemos celos. Y en Cristo, a veces nos empieza a ganar eso. Porque esa es la lucha, precisamente. Cuando nosotros estamos en Cristo, pues Señor, ayúdame con mis celos, o ayúdame con eso, ayúdame con otro. Y muchas personas empiezan a pelear con eso y van siendo vencidos ven oportunidades, exactamente como usted lo dijo, oportunidades donde pueden hacerse de dinero, donde pueden hacerse de mejor posición, de renombre. Muchos traen su ego, ¿verdad? Traen su ego y pues aquí en la iglesia pues empiezan como ministros de Dios y siervos de Dios, empiezan a perder el rumbo con el paso del tiempo. Y es aquí donde pues encontramos que se vuelven pues maestros, pero pues con falsos, o sea, empiezan a tergiversar. Sí, lo que pasa es que, bien lo comenta nuestro hermano, ellos ven muchas cosas en la iglesia, en las cosas de Dios, que los atrae. La bondad, como menciona el hermano, la misericordia, la justicia, todas esas cosas, y sí los atrae. Pero hay algo que hemos estado enseñando por muchos años en la iglesia, que el problema es, por ejemplo, que la persona viene a Cristo y llora y avienta todo, hasta los sesos si quiere por ahí, porque lo sanó, porque hizo Dios un milagro en su vida. Y se emocionó, sintió el gozo, qué sé yo, lo que vio. La cosa es que él se sintió una persona atraída por la presencia de Dios. Pero ahí quedó todo. Ahí quedó todo. Y esa emoción piensa que esa es la salvación en su vida. No es la salvación en su vida.
La salvación en su vida llega cuando hay un reconocimiento, no de que Dios es poderoso, que Dios es milagroso, que Dios es bueno, que Dios es esto y lo otro, que Dios da. No, llega cuando tú reconoces que tú eres un pecador, que estás perdido, que estás condenado por tu pecado y que Cristo Jesús te rescató. En otras palabras, ya Cristo pagó el precio por todos. Ahora, ¿todos somos salvos? No. ¿Quiénes son salvos? Dice la palabra de Dios, los que venimos a Él compungidos de corazón, realmente reconociendo que somos pecadores y que Él ya proveyó por ese castigo eterno de mi pecado. Y entonces yo acepto el perdón de Dios, pido perdón a Dios, acepto que mis pecados son perdonados por Dios y acepto vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Tomando las palabras, vete y no peques más. Amén. Entonces ahora sí comienza, como decía nuestro hermano ahí, las luchas del verdadero cristiano, pero sus luchas son de verdad, de verdad de no hacer lo malo. Pero hay personas que ellos nunca cambiaron. Ellos simplemente se compungieron, les gustó la religión, que porque son bien buenas personas, que porque se llevan bonito, que porque hacen convivios a todo dar, que porque comen juntos, y ya les gustó. Y ahí están, allí van todos los domingos, todos los días de culto, y ya se sienten parte de ahí, pero nunca ha cambiado su vida. Nunca tienen una real relación con Dios. Y usted lo ve lleno de problemas con uno, odios con otro, problemas acá, y nunca están en paz. ¿Cambió esa vida? Nunca cambió. Pero yo lo veo que testifica, grita, salta, habla y dice y habla bonito. Pues sí, tendrá sus, como dijo también nuestro hermano, lo que trae ya, lo que Dios ya le dio, ciertas habilidades, cosas que le dio, pero no son habilidades puestas al servicio de Dios. Son habilidades que Él todavía sigue teniendo. Y cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros tenemos que dar todo lo que Dios nos da. No dice la palabra de Dios que así como servimos, dice, con nuestra carne, ¿va? Con nuestros miembros, dice la palabra de Dios en Romanos, dice que así como servimos con nuestros miembros al pecado, dice que ahora sirvamos, dice así, sirvamos, dice ahora a la gracia. Amén. Y ellos son personas que no han puesto sus habilidades, lo que Dios les ha dado, no los han puesto al servicio de Dios. Los tienen todavía a su servicio. Y entonces es que son maestros, sí. Son personas que hacen tantas cosas, sí las hacen, pero las hacen para ellos. Y las habilidades que tienen no son habilidades que han puesto a las manos de Dios y a los pies del Señor y al servicio de Dios. Son cosas que hacen para su propio beneficio. Y ahí es cuando ellos, dice la palabra de Dios, más adelante dice dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tienen muchas habilidades. ¿Se acuerdan ustedes cuando algunos se van a presentar delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera? Amén. Demonios. Predicamos en las plazas. Eran evangelistas, predicadores. Se veía que eran hombres de Dios. Sin embargo, ¿cuáles son las palabras de Dios? Apartaos de mí, yo no os conozco, obradores de maldad. Pero si lo habían hecho en el nombre dice en tu nombre. Amén. ¿Qué pasó? Dios pagó el precio por ellos, pagó el rescate, como dice aquí la palabra de Dios, pagó el rescate, pero ellos nunca entregaron su vida a Dios. Pero predicaban en el nombre de Dios. Echaban fuera demonios, dice, en el nombre de Dios. No sé cómo lo harían, ¿verdad? Pero lo hicieron en el nombre de Dios. Amén. ¿Se puede dar cuenta de esto? Cualquiera diría, es un siervo de Dios. Es salvo.
pero dice la palabra de Dios que solamente traen blasfemia. Solamente traen blasfemia al nombre de Dios, porque nunca aceptaron ese rescate. Se pagó el rescate por ello. Una cosa es que Dios haya pagado el rescate por todos, y otra cosa es que todos acepten ser salvos. Amén. Hay nosotros como iglesia pequeñita, o sea, como iglesia pequeña, ¿verdad? Y ahora aunque sean las grandes, pero no las iglesias que están con intereses a nivel mundial o a nivel de continente, o sea, ya a lo grande, ¿verdad? Hay muchas iglesias que meten o se introducen personas a las congregaciones o a ciertas congregaciones para menguarles, para destruirlas, vaya. Y eso es una grande verdad, o sea, no sé si hayan leído o no, ¿verdad? Pero sí hay muchos planes, por decir, más para las iglesias evangélicas, de destruirlas, ¿no? Como introduciéndoles exactamente falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pues se introducen hombres dinámicos con buena habilidad para poder ir fraccionando las iglesias o levantando iglesias con eso para que estén acá de este lado y lógicamente no es doctrina y conforme va creciendo esa doctrina, pues lógicamente también, como el cáncer va a estar comiendo, ¿no? la sana doctrina también. Entonces vemos en este caso como dos grupos de estas personas, ¿verdad? Personas introducidas y personas que llegan al Señor así nada más, pero pierden el camino, ¿no? Amén. Entonces, por eso es que la palabra de Dios empezó hablando aquí en Pedro, ¿verdad? Que tenemos, dice, los profetas y todo, dice, pero también dice, cuídense de otra palabra de los profetas, ¿verdad? Y de los maestros, porque muchos de ellos, dice, son falsos. Entonces, que tengamos ese cuidado, pero ese ya no va a ser nuestro tema hoy, ya lo vimos la semana pasada. Pero sí me quería detener en este pequeño, en esta palabra, en esta pequeña porción de rescató, para que no se confunda usted pensando, pero pues si estos eran hijos de Dios, entonces estos fracasaron, pues entonces los hijos de Dios también pueden fracasar y caer. No. Los hijos de Dios vamos a terminar nuestra carrera. Así de cierto es. Los hijos de Dios vamos a terminar nuestra carrera. Y les he dicho yo muchas veces, y tengo testimonio de gente que le falló al Señor por ser hijos de Dios y les ha ido como en feria o les fue como en feria. Hasta que no se doblegan. Y uno de ellos, por ejemplo, fue David, por ejemplo, bíblicamente. Y otros tal vez ustedes lo conozcan, los que yo les he mencionado. Personas que le han servido a Dios con todo su corazón, pero tosudos, aferrados a no ser humildes de corazón. Y miren que les ha ido, pero feo. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y Dios no los va a desechar como hijos, pero sí los va a castigar. Así que ahí usted verá, lo dice la palabra de Dios, dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Quiere jugar con Dios? Adelante. Ahora, eso es respecto a los hijos. Pero ¿qué respecto a estos hombres que no son hijos de Dios, pero que pretenden o engañan a los demás que sí son hijos de Dios? Dice la palabra de Dios que atraen sobre sí mismos destrucción repentina. Por lo menos hay gente que sabe que Dios tiene un juicio y Dios tiene un castigo eterno para ellos. Pero aquí la palabra de Dios en Pedro menciona que sobre ellos Dios trae destrucción repentina. Estas personas que no tienen ese cuidado de ver lo que están haciendo y se dejan influenciar por el dinero, se dejan influenciar por la vanagloria y por el poder y todo lo que creen que porque sus habilidades, sus dones que tienen para atraer multitudes y hacer dinero y todas esas cosas les va a ayudar, no les va a ayudar. Pueden pasar los años y puede pasar lo que sea de tiempo, pero dice la palabra de Dios aquí, Pedro, que les va a caer una destrucción repentina. Y sí, dice el 2 que van a hacer muchas gente, dice, y muchos seguirán
sus disoluciones. La palabra disolución la vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos que era algo en la cual no hay no hay nada de solidez. Disolución es una pérdida, es una perdición. De disolución es que se diluyen. De ahí viene la palabra disoluto también, que dejó de sus valores y se hizo vulgar, se hizo bajo. Dice la palabra del Señor que muchos van a seguir sus pérdidas, en otras palabras. No hay ganancia en seguir a una persona que dice ser siervo de Dios, hijo de Dios, pero lo único que es un comerciante. Aparentemente es muy victorioso, aparentemente ante el mundo, wow, no, qué victoria, es tremendo. Como empezaron muchos a hablar de que ya no pertenecer a una iglesia establecida, porque no, religiones establecidas, no, que mejor vamos a hacer la nuestra, y empezaron las mega iglesias. ¿Saben ustedes la propaganda que se hizo hace años atrás, verdad? De las mega iglesias, de a 5,000 miembros, de no sé, cantidad de miles de miembros, eran iglesias tremendas, y no, qué poder, y empezaron a vender inclusive hasta la fórmula de cómo lograrlo. La palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, que muchas personas seguirán disoluciones de falsos maestros, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Como que eso no es nada nuevo para nosotros, pues que está muy de boga el día de hoy. Cuánto se habla de los ministros, cuánto se habla de sutano, de mengano, que puro dinero, que aquel puro negocio, que esto, lo otro. Cuánto no han traído blasfemias a la obra de Dios, todo por la ambición de que ellos tienen cerebro para hacer billetes con la palabra de Dios. Y eso no es, hermanos, de los hijos de Dios. Es como cuando alguien quiere ser policía porque va a extorsionar a los demás y porque tiene una pistola para poder amedrentar a otros y piensa que va a ganar mucho dinero, hermanos. No va a ganar tanto dinero, pero sí va a andar ¿cómo se dice? Arriesgando su vida todos los días. ¿Quién puede ser policía? ¿Todos pueden ser policías? Pues si va con la idea de robar y con la idea de tener una pistola, pues sí, todos pueden ser policías. Pero hermanos, ahí solamente caben, o deberían de caber solamente las gentes que de verdad tienen ese don de servir a los demás, de servir a la comunidad, de sentir que son valientes, que pueden, tienen armas, que pueden, no sé, pelear, pueden defender al inocente, a defender al desprotegido, al más débil. Esas personas sí están para ser policías o soldados, militares. ¿Me explico en esto, hermanos? Pero los que dicen que van nada más porque van a estudiar una carrera universitaria, hermanos, ¿ustedes creen que sirven para soldados? Porque le van a pagar ahí la escuela y van a llegar. ¿Creen que de verdad van a servir para soldados? No, porque van a llegar diciendo, yo fui a arriesgar mi vida, yo fui a luchar por mi país, y mira ahora con qué me pagan y ni trabajo tengo, y empiezan a estar alucinando y matando al montón de gente porque están enojados, porque ellos fueron soldados y dieron la vida por los demás, y los otros ni les agradecen. Pero el que tiene ese deseo, esa vocación de servir, es muy diferente. ¿Me estoy explicando en esto, hermanos? Cuando venimos a Dios, debemos de entender una cosa. Nosotros no vamos a servir a Dios en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios nos ponga a servir. Y hasta donde Dios nos ponga a servir. No, pero es que yo ya soy, yo voy a seguir. Pues sí, pero si ya Dios ya dice, y hasta aquí. Amén. Y si Dios te puso, entonces Dios tiene que proveerte. Si no te provee, entonces algo está pasando. ¿Estás contento o estás enojado? ¿Cuántas personas no dice que ahora resulta que estudian para pastores, verdad? No sé, yo nunca he estado de acuerdo que se estudie para pastor. Yo he estado de acuerdo en que un pastor debe de estudiar, pero no que se estudie para pastor, porque esto no es una profesión. Porque por eso pasa lo que está pasando. Porque muchas personas ahora resulta que estudian para misioneros, que estudian para pastores, que estudian, y luego resulta que pues no les dan la gratitud que se merece el esfuerzo que uno hace. ¿Y qué pasa?
ahí andando de quejumbroso y llorando y quejándose, y como no alcanza, entonces haciendo cosas que no debe de hacer, porque no es por ahí. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que este tipo de personas que pretenden ser lo que realmente no son, diciendo que son llamados a algo que no los llamaron, diciendo que son enviados a algo que nadie los mandó, lo único que traen son blasfemias, porque su vida siempre tienen algo oculto, siempre tienen algo que esconder, siempre andan ocultándose de los demás. Pero dice la palabra de Dios que no hay nada oculto de la tierra al cielo que no sea descubierto. Y luego los descubren y dice, ve, sutano de tal. Y yo que pensaba, no, pues, ¿qué piensas? Pero es que hablaba bien bonito. Pues sí, hablaba bonito. Es que sabía bastante. Saber no quiere decir gran cosa. Es que no vieras cómo nos explicaba la palabra de Dios y la Biblia. Pues eso es otro asunto. ¿Nunca checaste su vida? ¿Nunca viste su testimonio? Dice la palabra de Dios que sobre ellos caerá el castigo de Dios. Dice sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están perdidos y están condenados. Aunque dice la palabra de Dios, como dice Pablo, ¿de qué sirve que yo granjee a todo el mundo? ¿No dice así Pablo? Y al final pierda mi alma. Amén. ¿De qué me sirve que yo sea un gran predicador, un gran maestro, y que al final yo sea condenado? Nada. ¿De qué pasó? ¿Que porque era salvo? No es que él haya sido salvo. Está hablando de un testimonio, de una manera, de una persona de estas que dicen ser salvos, que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser enviados de Dios y que no lo son. Oh, pero es un peligro para todos. No, es un peligro solamente para los que no son hijos de Dios. La palabra de Dios dice que usted y yo como hijos debemos saber distinguir los lobos. Amén. Debemos saber distinguir la serpiente, debemos distinguir los falsos maestros. Debemos ser analíticos y debemos, dice la palabra de Dios, analizar todos los espíritus. En otras palabras, cuando estamos hablando de las intenciones, de las formas de las personas. No todo porque le llegue, soy cristiano y ya está. Oh, sí, ¿cómo no eres? Si eres un gran siervo de Dios. Espérame tantito, ya lo veremos. No lo voy a dudar porque no estoy para dudar de nadie, pero ya lo comprobaremos en unos cuantos días. Ya lo comprobaremos en nuestras charlas, en nuestras pláticas, en nuestros pensamientos y luego en nuestras acciones. Amén, hermanos. Comentarios. Yo nada más quiero que no le quede duda sobre la salvación, que no le quede duda sobre el tipo de personas que andan haciendo milagros y enseñanzas, que sepa que no son hijos de Dios, se toman el título de hijos de Dios y que traen blasfemia. Yo quiero que entienda la posición de su vida, que usted sepa, ¿soy hijo de Dios, hija de Dios o no soy? Amén. Y si usted no lo es, en esta noche, dígale al Señor, Señor, perdóname porque yo vine por un milagro. Yo vine por una necesidad. Yo vine porque mi matrimonio estaba roto y pues fueron los hermanos de la iglesia y sí hablaron y nos compusimos y el amor de mi vida ahí estaba otra vez y hoy estoy bien contento. Pero ahí me quedé. O sea, ya simplemente nada más se me hizo costumbre estar yendo a la iglesia, estar con ellos en sus actividades. Pero nunca he pensado realmente en mi pecado. Ese es el punto, nada más, no hay tanto, hermano, está bien fácil nada más entender, mi pecado me condena, pero mi Cristo me perdona y mi Cristo me hace una nueva criatura cuando yo me arrepiento y me duele verlo lastimado, verlo herido, verlo que sufrió en la cruz del Calvario por mi culpa. Amén. Ahí es cuando Dios dice que a un corazón contrito y humillado, no desprecia a Dios jamás. Así que no nos equivoquemos. Si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, porque usted reconoció que su pecado le condenaba y vino a Dios, no dude. No dude. Porque hasta eso, hay gente que son hijos de Dios, pero ¿cómo dudan? ¿Cómo dudan de a tiro? A veces dan ganas de, no sé, agarrar ahí, meterle ahí, sacarle un pedacito de la Biblia y metérselo por el oído, allá que le quede ahí en el cerebro, que son hijos de Dios,
pero que tienen que esforzarse, que tienen que seguir adelante, que tienen que confiar que Dios perdonó sus pecados. Siguen viviendo con, ay, es que cuando yo hice, me habrá perdonado Dios. Pues si tú le pediste a Dios perdón por tus pecados, si tú le pediste a Dios que te hiciera una nueva criatura, que te aceptara como su hija, su hijo, y que tú lo recibes como padre, y que recibes ese sacrificio que hizo, y tú le has clamado a Dios con todo tu corazón, dice la palabra de Dios que Él te ha hecho su hija, su hijo. No le busques más. Simplemente ahora vive tu nueva vida y claro, empieza a luchar por ir empezando a dejar. Acuérdese que nuestro trabajo es ir creciendo, amén. Irnos, dice la palabra de Dios, conformando a la forma de Cristo Jesús, ser como Cristo fue. Así que nuestro trabajo, claro que es mucho, pero eso no quiere decir que no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no perfectos, estamos trabajando en esto, estamos trabajando en nuestra vida. Amén, hermanos. Cuando hablamos de perfectos, hablamos de completos. No estamos todavía completos, todavía Dios tiene que hacer muchas cosas con nosotros. Pero es muy diferente al que pretende ser hijo de Dios simplemente porque a ver qué gancha. Muchos se meten a las iglesias que para buscar una esposa, otros mujeres para quitarle el marido a otra que está por ahí, hacer males. Sí, muchos vienen a la iglesia de esa manera. Y supuestamente son muy cristianos, pero no son nada. Y nosotros pues con la costumbre que tenemos que a todo el mundo le decimos hermano y hermana. Nada más porque están con nosotros, ya son nuestros hermanos, ¿verdad? Y los tratamos de ese modo para hacerlos sentir bien. Y los otros ellos dicen, hermano, dice es hermana. Y dice la palabra de Dios, Pablo menciona que muchos de ellas ellos sí andan a las escondidas, ahí dicen, escondiéndose para hacer sus maldades. Entonces no nos dejemos destruir nuestra fe, hermano, simplemente porque es que yo pensé que era cristiano y mira lo que pasó, lo que hizo. No, es que desde un momento si falló al Señor, dice Juan, no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecieran con nosotros. Así de simple. Amén. Simplemente hasta ahí le llegó la cuerda. Simplemente hasta ahí se le acabó la mentira. Pero nunca fue hermano, nunca fue cristiano, nunca fue hijo de Dios. Así que no nos confundamos, hermanos. Esto es, me tomó más tiempo de lo que yo pensaba. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar? Escuchen esto. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Aquí hace Pedro 2 aclaraciones o 2 cosas importantes. Una para usted como hijo de Dios, hija de Dios, y otra para los impostores. Una, que el Señor lo va a guardar. Amén. Y pone como prueba aquí a Noé y pone como prueba a Lot. Amén. Dice la palabra de Dios que aquí dice que Lot afligía, dice este justo moraba entre ellos. O sea, no estaba fuera, estaba ahí en Sodoma y Gomorra. Entre medio del pecado y la inmoralidad, ahí estaba este siervo de Dios. Pero a diferencia de esas personas que vivían una vida inmoral, y como ejemplo para nosotros de que no tenemos pretexto para vivir una vida piadosa, dice la palabra del Señor, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén.
Él no estaba afuera, él estaba dentro de la lodacera, dentro de la mugre. Y sin embargo dice que él afligía su vida cada día por lo que veía y por lo que oía. Las pestes que se mencionaban y decían las gentes, por las cosas que estaba viendo de inmoralidad, de injusticia que se vivía. Y pero él mantenía justo, él se mantenía justo. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Entendemos esto los hijos de Dios? No, eso de que, ay, es que yo pues soy tan débil y pues es que yo quisiera servir a Dios, pero pues mi debilidad. No, a otro lado con esas bromas. Es que un hijo de Dios no habla así, ni siente así. Un hijo de Dios, dice la palabra de Dios, ¿sabe el Señor librar a quién? De tentación a los piadosos. Amén. ¿Sabe el Señor librar de tentación a sus hijos, en otras palabras? Una persona piadosa es una persona que es reverente, que busca a Dios, que ama a Dios. Hablamos la semana pasada de esa palabra. El tema pasado de esa palabra piadoso. Que tú amas a Dios, que eres reverente de Dios. ¿Sabe el Señor librar a sus hijos? Porque sus hijos son los que son reverentes a Dios, a Él. Amén. Y saben que su pecado, aunque nadie lo vea, nadie sepa nada, eso es directamente contra Dios. ¿Se acuerdan del tema que estudiamos hace tiempo? Que nuestro pecado, pensamos a veces que es contra la gente, contra alguien. No, que pecamos contra mi esposa, mi esposo, mis hijos. No, es contra Dios directamente el pecado. Amén. Entonces, cuando alguien va a pecar o tiene la tentación para pecar, sabe el Señor librar a sus hijos. Preguntas. Aunque sean contrarias, no importa. Hágalas porque queremos entenderlas, queremos platicarlas, porque si son contrarias es porque hay dudas, hay algo. Y es bueno salir de dudas. Bueno, como dice, la voluntad contraria, pero no. Es como para complementar, pero para complementar a ver cómo queda esto. Entendiendo, por decir, un hijo de Dios puede caer en pecado. Sí, puede pecar. Sí, y es hijo de Dios. En el caso de David. Ese David estaba ahí viendo a la chamaca y allá va y cayó. Se cayó con la chamaca. ¿Y eso nos va a dar motivo a nosotros para hacer lo mismo? No, lo que estoy diciendo es que, o sea, usted está diciendo que un hijo de Dios no puede pecar porque es hijo de Dios. Y lo que yo digo es que sí. No debe pecar. Oh, bueno, no debe pecar. No debe pecar. No, de que peca puede pecar. Pues ya dijimos que todo pecado es contra Dios. Y a ese hijo de Dios le va a doler hasta el alma por lo que hizo contra Dios. ¿Se acuerdan de las palabras de David con el Salmo 51? Dice que se sentía que se secaba en sus huesos, o sea que le dolía lo que hizo. Aparte, o sea, eso es por el lado de él. Aparte por lo que le hizo Dios. ¿Me explico en esto? O sea, por eso es que dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Pero ya cuando la persona se aferra y se entrega, si es hijo de Dios, le va a ir como en feria. Y mejor que haga lo que hacía mi hija, Bernice, cuando estaba chiquita. Dice, nos llamó papá y hicimos algo mal. Dice, así que ponte dos pantalones, dice, porque nos va a ir mal. Así que, hermanos, cuando alguien peca, que sepa, no es broma. Dios lo va a tener que castigar, aunque lo ame, aunque quisiera no castigarlo, Él lo va a tener que castigar. ¿Por qué? Porque dice Primera de Corintios, cuando tomamos la cena, por ejemplo, en el ejemplo de la cena del Señor, dice que si esta persona no analiza lo que hizo, 1 Corintios 11,
Dice, y analizas lo que hizo y pide perdón. Dice, entonces dice que es castigado. ¿Para qué? Para no ser condenado con el mundo. Así que, hermano, de que Dios va a castigar a sus hijos, va como en feria. Por eso la palabra de Dios no da razón, no da motivo, no da razón a una persona que diga, ay, hermano, es que pues lo siento, es que soy débil, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? La tentación era grande. No. Porque el Señor sabe librar de tentación. El Señor pone los medios. El Espíritu Santo redarguye a la persona. Lo hace sentir que va mal, que esas pisadas deben de voltear, que esa mirada se está deteniendo demasiado. El Espíritu Santo trabaja en la vida de las personas. Él sabe. Pero ya si el Hijo de Dios, vamos a decir así, es demasiado tosudo. Y además usted ve que David no se la pasó pecando, ¿verdad? Tampoco. Se repitió el pecado de David en ese, de volver a meterse con una mujer y hacer lo que hizo. No, esa fue primera y última, no le quedaron más ganas. Pero cuando usted ve a una persona que dice que es cristiano y, oiga, cada vuelta de esquina va a lo mismo y, ay, perdóname, Señor, y perdóname, Señor, y otra vez, ay, perdóname, Señor. No, ahí no hay ningún arrepentimiento, ahí se lo está tomando a broma. Amén. Ese no es hijo de Dios. Pero si es un hijo de Dios, sí, claro que sí, puede pecar. Probable que pueda pecar. Pero él no debe pecar. No debe pecar porque Dios tiene muchas posibilidades de ayudarlo. Lo ayudó antes de, como dijimos, el pecado no llega nada más así como, ay, me sorprendió. No. Acuérdense que dice la palabra de Dios que poco a poco se va primeramente se va, ¿cómo dice San Juan? Que el pecado siendo concebido, dice, se me fue la escritura, ¿cómo va? Pero si ustedes lo buscan, lo encuentran en su casa, es una secuencia. No es simplemente, ay, pequé y pues es que me agarró en curva. Nada, que el pecado no agarra en curva a nadie. A nadie agarra en curva. Es que ya lo traes maquinando, ya vienes buscando el pecado, ya vienes ya tú con, ya nomás cayó como quien dice que cayó ahora sí que el motivo o cayó nada más ahí la oportunidad. Exactamente, cayó la oportunidad. Pero tú ya está, ya viene ya buscando el pecado. Así que el pecado no nos agarra de sorpresa. No nos agarra de sorpresa, hermanos. Y les digo esto, son muchos años de cristiano, hermanos. Son muchos años de cristiano los que he vivido. Y yo les he contado a ustedes mi primera experiencia de ver gente caer y lo que yo pensaba. Y lo que yo les transmito de la palabra de Dios es lo que Dios me ha dado y me ha ayudado a ponerlo a aplicar a mi vida para que durante todos estos años pueda yo permanecer fiel a mi Señor y entender que de verdad Dios lo que empieza, lo termina. Lo termina. Y les puedo decir y testificar de cuántas veces Dios me ha guardado de muchas cosas en mis trabajos, en mis actividades, de mí mismo. Dios ha sabido guardarme en su camino. Así que cuando yo oigo pretextos y oigo excusas, esos son pretextos, excusas. Pero sí pueden pecar, hermano, pero no deben. Porque hay muchas cosas que Dios pone para que no pequemos antes de pecar. Dios nos guarda a todos. Porque los hijos de Dios, de verdad nos duele cuando ofendemos a Dios. De verdad nos siente uno dolor por muchas cosas que haga uno que no son buenas para nosotros. Pero los que no son hijos de Dios, no, esos tranquilos. Dios es amor. Ándale, pues síguele. Dios es amor. Dios perdona todo. Amén. Sí. Pues ahí se van a quedar. Pero la palabra de Dios dice que para ellos viene repentino la destrucción. Dios dice que así como no perdonó a los impíos, pero guardó
a Noé. Amén. Y con él dice a 7 personas más. Dios puede guardarnos. Esto es un ejemplo para usted y para mí. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos registrados? 8 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, hermanos. Somos muchos. Amén. De miles y miles de personas, solamente 8 personas fueron salvas. Dios los guardó. Amén. Lot y su familia, igual. Destruyó, dice, no perdonó a Sodoma y Gomorra. Los destruyó. Pero ayudó a ese hombre que se afligía todos los días de ver tanta maldad. ¿Cómo no nos va a guardar Dios a nosotros? Tengamos fe. Ese es el mensaje de Pedro aquí. Uno, para sus hijos, de que tengan fe, tengan confianza, de que Dios sabe guardar a sus hijos, sabe librarlos de tentación y sabe reservar a los injustos para ser castigados. En otras palabras, no nos aflijamos nosotros tratando de hasta cuándo se va a acabar esto, hasta cuándo se va a acabar los personas, falsos profetas, falsos maestros. No, hermanos, ellos están ahí para, dice la Biblia, para probar a los justos. Amén. Ellos tienen su tarea, aunque mal, pero ahí está. Sirve para probar a los que son de los que no son. Así que su trabajo de maldad tiene su paga, tiene condenación, tiene castigo. Seamos honestos, seamos fieles al Señor y recordemos el precio por nuestra salvación está saldado, está pagado. Si usted y yo no queremos ser salvos, es porque nosotros no querramos recibir a Cristo como Salvador y luchar como cristianos. Pero no porque Cristo Jesús no nos ame, no nos quiera o no nos quiere igual que a otro. Él nos ama, ya moví ahí, a todos por igual. Dios te ama. No importa qué pecado el ser humano haya cometido, no importa qué maldad haya hecho, Dios pagó por él. Así la justicia humana lo condene, yo lo condene, usted lo condene y diga que es el peor de los hombres, la peor de las mujeres, Dios pagó por su pecado y tiene una segunda oportunidad, al igual que todos nosotros. Los que ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no lo desperdiciemos, hermanos. Acuérdese del tema del domingo. Y agréguele el versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Oremos al Padre. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Y si alguno de nuestros hermanos están oyendo, pues adelante, que Dios nos ha de salvar de todo y de toda tentación, nos ha de guardar. Y si alguno no ha recibido a Cristo como su Salvador, tiene la oportunidad de hacerlo el día de hoy. Oremos al Señor. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Padre, te damos gracias por esta bendición tan grande, Señor, que tú nos das el día de hoy, de poder, Padre Santo y glorioso, escuchar tu palabra, servirte, Señor, con todo el corazón. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder tener esa oportunidad, Señor Dios, de que tú hayas pagado por el pecado. Pero tu palabra nos enseña que ya basta lo que hemos hecho. Ahora somos nuevas criaturas. Y no puede pensar ni puede estar en nosotros, Señor, la tentación de ir a pecar, de ir a hacer lo malo. Padre Santo, aunque ahí estará, pero vendrá, Señor Dios, no porque nosotros lo andemos buscando. Nosotros tenemos que buscar la paz, el amor, la sinceridad, la justicia, la vida piadosa. Por eso es que tú nos llamas santificados y no es de balde. Es porque estamos separados para tu servicio, Señor. Padre, por eso tú nos llamas a ser cuidadosos de cada paso que damos. Mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a reconocer, Señor, ese hermoso regalo de salvación para nosotros, para nuestra familia. Ayuda a nuestros hijos para que valoren la oportunidad que tienen, Señor,
de no ir a destruir sus vidas en el pecado y en la maldad, de la cual nosotros ya huimos. Y ahora los tenemos a ellos, Señor Dios, en un lugar seguro. Que ellos valoren, Padre Celestial, esa oportunidad de vivir, Señor Dios, de disfrutar también de la salvación. Padre, gracias por este hermoso regalo que nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y a servirte así de tal manera que podamos cada día, Señor, saber que somos para ti y vivimos para ti. Padre, que tu palabra también sea a otros de nuestros labios y nuestras acciones como un reflejo, Señor, de ese trabajo que nos has mandado hacer, evangelizar a otros con el evangelio que tú nos has dejado, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo por cada uno de mis hermanos que hoy pudimos reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de estar aquí, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, que Dios me los bendiga bastante, Dios los guarde, Dios los conserve, los ayude, al igual que a mí, a no pecar contra Dios. Nunca olvides la oración del Señor Jesucristo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y dice la escritura que acabamos de leer, Dios sabe guardar a sus hijos, amén. Dios sabe cuidar a sus hijos. Así que, por eso es que dice que Él es nuestro buen pastor. Él es su pastor de usted y Él sabe guardar su vida. Confiemos en Dios, nada más que pues seamos de las ovejas obedientes, ¿verdad? No de las ovejas que Dios nos trae queriéndonos guardar y nosotros de necios agarrando camino para otro lado. Seamos también nosotros prudentes, porque ahí es nuestro peligro, cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios nos indica. Dios nos dice por aquí para que estés seguro y nosotros decimos es por aquí o déjame probar por aquí. Es seguro que vas a tener un tropiezo o algo que innecesario que no deberías de sufrir. Dios lo bendiga, amado hermano, y nos guarde el Señor. Nos esperamos el próximo domingo para la gloria del Señor. Bendiciones.